Buenas tardes. En el día de hoy, cambiando un poquito la temática, de los días jueves. Ahora nos toca hablar un tema de sensibilización, de igualdad, de, de géneros. Me toca anunciar un tema que habla de los derechos de las mujeres trabajadoras. Tema sensible desde siempre, yo creo, por el simple hecho del género. Estamos transmitiendo desde la sala de capacitación del corporativo SMC México y me es grato presentar a la licenciada Citlali Soriano Ortega, quien nos va a compartir esta plática de los derechos de las mujeres trabajadoras. Hemos tocado temas incluso en la revista, tenemos una revista aquí en el corporativo y tocamos un tema no igual, pero siempre sensible a la cuestión del género, que es de un movimiento a nivel mundial que se llama Yeshikan y habla del trato de las mujeres en Europa que no pertenecen a esos países de origen, ¿no? Ahora nos toca este tema a nivel México, el derecho de las mujeres trabajadoras. Y le doy la bienvenida a Citlali Soriano, pero quien le corresponde realmente a dar la inauguración formal de esta plática es a la maestra Mari Carmen, la directora de la Asociación Civil Agrosurs Internacional. Entonces voy a ceder las cámaras y micrófonos. Bienvenida, Citlali, si gustas abrir tu cámara, bienvenida. Bienvenidos a todos en este jueves social. Vamos a hablar sobre un tema de las mujeres que trabajan. Y hoy tenemos la participación de la abogada Citlali Soriano Ortega. Ella es activista feminista, es egresada de la licenciatura de Derecho de la UAP. Fundó la página Marea Púrpura para llevar el feminismo a la región sur de Puebla. Comenzó un programa de radio local en el 88.9, revolucionaria, llamado Jóvenes Universitarios, tratando temas de noticias recientes y opinión sobre lo que acontece. Fue nombrada directora municipal de la Red Mundial de Jóvenes Político Puebla, promoviendo la campaña Menstruación en las Calles. Ha recolectado donaciones para llevarlos a la gente que más lo necesita, actividad que se llama Navidad Púrpura, enfocada a llevar alegría en tiempos de COVID. También ha sido directora de la Juventud de Gobierno en el municipio de Izúcar de Matamoros. Pues sin más preámbulo, vamos a darle paso a Citlali. Abogada, muy buenas tardes, agradecida por parte de Agrosur Internacional tu participación. Hola, buenas tardes. Un gusto poder estar aquí con ustedes compartiendo este espacio y agradezco mucho la invitación que me hizo Claudia para poder estar aquí y espero que la información que les brinde pues sea de su lado y igual si tienen alguna duda o pregunta, claro que me la pueden hacer llegar. Ok, siempre creo que es muy importante que retomemos todo desde dónde viene el antecedente, ¿no? Cómo es que se crea nuestra sociedad para poder entenderla tal y como es ahorita. Podemos entender que después de que se hizo el asentamiento humano, se empezó a trabajar con lo que era la sociedad comunitaria, ¿no? Se repartía el trabajo para que todos pudieran comer, para que todos tuvieran una organización y todos participaban con diferentes tareas. Esto trajo consigo obviamente la distribución del trabajo, en las cuales empezaban a designarse los roles de qué se iba a dedicar cada quien dependiendo a su sexo. A las mujeres se les empezó a designar los trabajos domésticos, la familia, la atención a las tierras, el organizar la comida para poder tener reservas, mientras que los hombres eran los que salían a cazar y a traer lo que era como pues la carne. Todo esto fue contribuyendo a dar un inicio a lo que es la propiedad privada.
¿Por qué a la propiedad privada? Después de que la sociedad comunitaria se estaba desarrollando y se dieron cuenta los mismos hombres y mujeres que estar en cierto lugar podría y era parte para que siguieran viviendo ahí, para que no tuvieran ningún problema, pues obviamente empezar la propiedad privada, ¿no? En empezar a distribuir qué cosas o qué partes de la tierra en la que estamos conviviendo son mías. Con cual, obviamente, el objetivo, el acaparamiento de la propiedad, ¿no? El empezar a tener más propiedad y eso empezaba a conllevar a tener una mayor riqueza. El papel de la mujer, como se los mencionaba, fue enfocado a la vida privada. Empezó a dedicarse a la familia, a los hijos, al hogar, quehaceres domésticos y obviamente pues era excluida de la participación social, puesto que se consideraba que eran los hombres los que debían de organizarse para que las mujeres y los niños estuvieran bien. Se empieza a demigrar un poco a la mujer, dejándola sin participación, sin opinión y pues centrándola solo en un enfoque en especial, ¿no? El sexo débil debe dedicarse a su casa, al hogar y a sus familias para conservar lo que es la propiedad privada, para conservar todo aquel que el hombre está, toda la riqueza que el hombre está acaparando y dedicarse pues obviamente a tener los hijos para que pudieran realizarse lo que es pues el heredar, ¿no? Como uno de los principales derechos que nacen en Roma, que es el heredar, la idea del matrimonio monogámico para poder establecer la línea directa de quienes seguirían con todo lo que la administración que consiste referente a lo que el patriarca había obtenido, ¿no? A través del tiempo y de la conservación de sus riquezas. Bueno, iniciamos que a lo largo de la historia de la humanidad las mujeres pues, hemos recibido pues un trato muy desigual, ¿no? A diferencia de los hombres, no solamente en la manera de la que se distribuyeron los quehaceres, pero sí podemos darnos cuenta, y como se los mencionaba, en la filosofía griega y Roma, donde las civilizaciones empezaron a poner la jurisprudencia respecto a cuál era la manera en la que se iban a desarrollar la jerarquía. Como les decía, el derecho a heredar, el matrimonio monogámico, el primer hombre heredero, el primer heredero de las familias debería de ser un hombre para que continuara con la administración, además de que los hombres cuando consideraban que su mujer era adúltera, pues hasta tenían la decisión incluso de matarlas o incluso vender e intercambiar a sus mujeres, partes de su familia, por animales o por tierras. La lucha de los derechos. Bueno, nosotros sabemos que a lo largo de la historia universal nos empieza a contar cuáles son los principios o los pasos en los cuales fueron fundamentándose los derechos humanos, ¿no? Una de estas fue la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana en Francia en 1971, en las cuales nace por el querer empezar a participar en la sociedad, ¿no? Porque primero se pone la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, cosa que no involucraba a la mujer, y como bien sabemos que lo que nos nombra no existe, entonces empezó a buscarse la participación y el que las mujeres también fueran tratadas como ciudadanas, seres, parte de una sociedad. Además, hubieron varias reivindicaciones que fueron como la cúspide para iniciar con los movimientos feministas, ¿no? Diferentes libros, uno de ellos fue la reivindicación de los derechos de la mujer, de las manifestaciones feministas más radicales de la historia, que se podría decir que fundaron y fueron base para que las mujeres que pensaban diferente pudieran empezar a luchar por sus derechos. Otra de ellas, y una de las muy fuertes que siempre se conmemora cada año, es el 8 de marzo. Eso fue a consecuencia de una manifestación, de una huelga por exigir los derechos laborales de las mujeres en una fábrica textilera que pues tristemente terminó en tragedia, la muerte de muchas mujeres por la defensa de sus derechos, ¿no? Sabemos a lo largo de la historia que las mujeres no solamente han participado en la vida doméstica en la Primera y Segunda Guerra Mundial, las mujeres participaron para hacer armas, hacer instrumentos de guerra, mientras los hombres salían, ¿no? Fueron de las primeras manifestaciones en que las mujeres salen a trabajar. Obviamente se tenía que tener el permiso del esposo en caso de que tuvieran, y en caso de que no, tenían que pedir permiso al papá, o pues ya si
podían trabajar, pero pues en cosas que se decían que eran para ellas, ¿no? Como el bordar, el trabajar en los textiles, en la siembra, pero cosas muy sencillas eran explotadas, más aparte pues eran mal pagadas, ¿no? Por eso surge esta huelga en Nueva York. Siguiente, por favor. Bueno, cuando hablamos de los derechos de las mujeres tomando un poquito de los antecedentes que ya mencionamos, las mujeres decían, bueno, los derechos humanos, queremos exigir para las mujeres los derechos humanos, pero ¿qué exigían en los derechos humanos? No era otra cosa más que el derecho a la integridad física, o sea, el derecho sobre nuestros propios cuerpos, el derecho al trabajo, a la educación, la cultura, el derecho a la vida sexual y reproductiva, los derechos a conservar nuestros ingresos, ¿no? Porque anteriormente no podíamos heredar, no podíamos decidir qué hacer con nuestras tierras ni nada. La herencia, si te casabas y pasaba a ser parte del esposo y él decidía cómo distribuía la tierra y cómo se utilizaban toda la herencia que la mujer recibía, ¿no? Otro de los derechos fue pues el trato con dignidad, ¿no? A que se les pagaran mejores oportunidades laborales, que tuvieran mejores condiciones, que pudieran tener mejores horarios de trabajo y que no fueran explotadas, porque pues desde un inicio el trabajo de la mujer siempre fue denigrado ante el del hombre por decirlo de una manera, pues era por el sexo, ¿no? El sexo débil debe dedicarse a su casa y el sexo fuerte es el que debería de estar luchando. Siguiente, por favor. En la historia de la legislación mexicana tenemos varios acontecimientos muy importantes que creo que se deben de mencionar respecto a la lucha de las mujeres. Una de ellas fue en 1917, se hace la reforma constitucional del artículo 123, que ya sabemos que actualmente el 123 sigue hablando sobre las relaciones laborales y los derechos de las personas para trabajar. En la cual establece que la igualdad de género deberá haber igualdad de género en las relaciones laborales, cosa que no pasaba porque no se les daba la oportunidad a las mujeres. Otra de las cosas que pasaron es que las mujeres en México estaban luchando por el derecho al voto, cosa que decía que rompía con la unidad familiar, con un argumento de 35 años, diciendo que algunos diputados seguían diciendo que pues no, que no se podría realizar el derecho al voto, porque entonces las mujeres empezarían a despreocuparse de sus asuntos del hogar, de la familia, y empezarían a jugar dentro de la sociedad, cosa que pues no se podía permitir, porque pues ellas eran dedicadas a su casa y no podían descuidar a su marido, ni a su hogar, ni a sus familias. Y pues empezaron a hacer la participación, ¿no? A través de los colectivos y las organizaciones, las mujeres empezaron a impulsar más la participación política de ellas hasta poder conseguir el voto. Y también pues mejores condiciones laborales. Siguiente, por favor. Otro de los acontecimientos importantes, 1960, se dicta el apartado B, donde se confirma el principio de el trabajo igual en salarios sin tener en cuenta el sexo. Algo muy importante, cosa que obviamente hasta el momento solamente se habla de la igualdad sustantiva, ¿no? Siempre hablamos de igualdad sustantiva, pero bueno, ¿qué igualdad sustantiva? La igualdad sustantiva es de que los hombres y las mujeres seamos iguales ante la ley, pero realmente en la vida y en los procesos, y yo creo que cada una de las personas que se encuentra aquí o que me está escuchando sabe bien desde su ámbito personal que eso no existe, que no es verdad, por más que queramos tapar el ojo, el sol con un dedo, pues es solamente, como se menciona, sigue siendo igualdad sustantiva. En 1962 se promulga también la reforma a un máximo de 7 horas. Ahí es donde se empiezan a notar más ya las condiciones laborales, no solamente para las mujeres, sino también para los hombres, las labores insalubres o peligrosas para las mujeres y los menores de 16 años, ¿no? Un acontecimiento también muy importante por la explotación en la que vivían muchísimas mujeres. Otra de las cosas más importantes, la promulgación de la Ley General de Reforma Agraria, en las cuales se relaciona a que las mujeres deben de ser igual en derechos de los campesinos y ejidatarios
en aspectos políticos y administrativos, como se los mencionaba, desde la antigüedad de la sociedad comunitaria, las mujeres no tenían el derecho a heredar las tierras que se les dejaban sus familiares, y pues igual la de los esposos, cuando los esposos morían, ellas no podían decidir sobre las tierras, no tenía que serlo un hombre el que decidiera qué hacer con esas tierras. Por eso es que a lo largo de la historia muchas mujeres se les fueron arrebatados todas esas tierras y pasaron a ser de los hombres, en las cuales pues ellas quedaban desprotegidas porque pues no tenían nada más que les pudiera retribuir una ganancia. El artículo 4, importantísimo de nuestra Constitución y hasta el momento está vigente, el varón y la mujer son iguales ante la ley. Eso fue, si se dan cuenta, 1974, empezamos a hablar de 1974, la promulgación de los derechos de la ciudadana fueron hasta 1791, o sea, son muchísimos años de diferencia entre unos y otros, en las cuales México apenas empezó a avanzar, o sea, estamos ¿a cuántos años? A unos 50 años desde que esto pasó. Entonces, la participación social y política de la... Ok, continuamos. Se me va un poquito el internet, pero bueno, como les comentaba, el derecho de la mujer y del hombre, pues es algo nuevo, ¿no? Por lo menos en la sociedad mexicana, no en comparación a los países occidentales, que obviamente por el desarrollo que ha tenido su sociedad, más aparte sin tener en cuenta la colonización, la manera en la distribución en la que se nos dio a nosotros, en la conquista, todo el arrebato de nuestra cultura llevó, obviamente, que permeó a que nuestra sociedad creciera diferente, ¿no? Por estar adaptándonos a una sociedad ajena a la que era nuestra, ¿no? Nos arrebataron la cultura y pues todo lo a nuestra organización. Saber si benefició o no, bueno, eso nunca lo sabremos, pero bueno, hasta apenas está avanzando referente a igualdad sustantiva, que es a la ley, pues apenas está avanzando con los derechos de las mujeres. Siguiente, por favor. Vamos a trabajar un poco hablar de un trabajo doméstico. Esto es algo muy importante. A lo largo de la historia, y los hemos escuchado frases que hemos dicho, ¿no? Ay, pues la mujer se queda en su casa, ¿no? Se dedica al hogar. Pues ese ni es trabajo, o comentarios relacionados a eso, pero no. Las mujeres del trabajo doméstico, según INEGI, se calcula que se dedican 28.8 horas a la semana a cuidar personas, a ser enfermeras, a ser amas de casa, a cocinar, a ser maestras para sus hijos, aparte atender a su esposo, ¿no? Y los hombres, a comparación de las mujeres, dedican 12.6 horas a la semana, o sea, muy por debajo de lo que las mujeres dedican, obviamente en consideración de que pues los hombres salen a trabajar y las mujeres pues quedan en su casa, ¿no? Pero aún así existen las frases de que el quedarte en tu casa pues no es un trabajo, ¿no? O sea, no hacen nada las mujeres que se quedan en su casa, siempre ha sido y se ha visto así, ¿no? Más aparte que el trabajo doméstico, a pesar de que es un trabajo, no es remunerado y pues igual ni siquiera se reconoce. Cuando el hombre hace parte de las cosas que hace la mujer, entonces es un hombre bueno, dedicado a su hogar, ayuda, esa es la palabra que mucha gente, es que me ayuda a limpiar, es que es muy bueno porque levantó sus zapatos, es que es muy bueno porque pasa tiempo de calidad, ¿no? Seguimos viendo con asombro a aquellos hombres que deberían se dedican directamente a atender a su familia, ¿no? Que son cosas que las mujeres todos los días hacen, más sin en cambio no se les aplaude y a los hombres se les toma como héroes, ¿no? Por la pequeña aportación que llegan a hacer en su momento. Y bueno, como les decía, el trabajo doméstico es poco valorado. Mucha gente dice que es algo que pues para las mujeres eso es normal, ¿no? Desde muy pequeñas, ¿qué es lo que te enseñan? A utilizar una escobita, a cocinar, a jugar a la comidita, a cargar un nenuco, ¿no? Te empiezan a adiestrar a una vida así, ¿no? Y todavía hay madres de familia, abuelos que te dicen, ay, es que si no sabes ni lavar un plato, ¿cómo te vas a casar? Pues es que cuando te vas a casar no es un requisito que una sepa lavar
o sepa cocinar más. Sin en cambio, la mujer es castigada socialmente y familiarmente por el hecho de no poder hacer un huevo, ¿no? Que desde las frases que más utilizan. Pero el hombre no importa, ¿no? Él sí puede depender completamente de lo que haga su esposa, pero pues ella debe de atenderlo 24/7 porque es su obligación. En algunas familias aún ocurre que los hombres se comen primero, terminan ellos y las mujeres comen después. Entonces son circunstancias que han desvalorado muchísimo a la mujer, la han dejado como un segundo lugar, como seres que no importan, que no tienen derechos, no tienen sentimientos, sino solamente han sido como un instrumento que apoya al hombre. Porque, bueno, tal vez me estoy adelantando un poquito, pero muchas situaciones, ¿no? En las que la mujer aporta para que su esposo pueda salir a trabajar, suba de categoría en el empleo, ¿no? Pero mientras tanto, ella está ocupada encargándose de sus hijos, mientras él está haciendo carrera laboral, pero no se le reconoce, ¿no? Porque si la mujer estuviera haciendo algo así y no atendiera a sus hijos, pues es una mala madre, ¿no? Una mala mujer que no cuida y no protege a su familia, está en la calle, cuando al hombre pues sí se le sigue aplaudiendo, ¿no? Por eso, y de las mujeres sigue siendo pues no importante, ¿no? Se lo siguen viendo como malo. También entendiendo y recordando que pues siempre nuestras mamás eran las primeras en levantarse y siempre son nuestras mamás las últimas en irse a dormir, ¿no? Ya que todo está preparado, todo listo para el otro día, las madres se van a dormir y aparte se tienen que levantar temprano para arreglar a los niños y todo, ¿no? Los salarios son precarios, obviamente, para las trabajadoras domésticas, y no solamente me refiero a trabajo doméstico, a las mamás que son asignadas a dedicarse al trabajo, o igual a aquellas mujeres que deciden dedicarse a su casa, sino también a aquellas mujeres que cuidan a otros hijos y otras casas, ¿no? Descuidan a sus hijos para ir a atender a otros, ¿no? También una problemática más. Y aparte, esas mujeres pues no tienen derechos laborales, no tienen vacaciones, no tienen salarios dignos, no tienen seguro social, no cuentan con nada de eso, ¿no? Entonces, esa es una problemática que todavía se está trabajando y pues debemos de valorar, ¿no? Todo el trabajo es digno y todo trabajo debe de ser remunerado, ¿no? Para que todas podamos tener al alcance las mismas oportunidades. Y entonces así hablaríamos de un derecho de igualdad sustantiva. Y pues bueno, como les decía, la desigualdad estructural constituye sin duda la violencia económica. La violencia económica no precisamente debe de haber golpes, ¿no? Pero hay diferentes violencias que vienen arraigadas ahí en la familia, ¿no? En el trabajo doméstico. Como bien fueron de las primeras cosas que se empezaron a notar cuando inició la pandemia del COVID-19 y todos nos quedamos en nuestras casas, ahí es donde en verdad empezaron muchos problemas, ¿no? En caso de violencia, porque bueno, el violentador salía a trabajar, entonces ellas ya podían respirar, pero en el momento en el que nos encierran a todos, es así de, ay, pues el violentador está adentro con la mujer todo el tiempo, entonces empezaron a haber muchísimos problemas, ¿no? Y que de violencia muy fuertes en la casa, por lo mismo de que pues pasaban más tiempo juntos y ella no podía escapar, ya no tenía ningún otro lado donde ella ir a descansar por la violencia ejercida desde su hogar. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, el derecho del trabajo de las mujeres ha traído consigo diferentes teorías, ¿no? Que son psicológicas y están sujetas a las mujeres. Dilemas que han sido para desarrollarse en los espacios profesionales. Difícil para muchas mujeres que aún seguimos luchando por demostrar nuestra capacidad, ¿no? Las mujeres día a día tienen que demostrar que son inteligentes, que saben y que pueden, que son autosuficientes, que tienen autoestima y todo. Pero al hombre no se le exige eso porque se le asignó la etiqueta de que él es líder por naturaleza, de que él es inteligente, audaz,
y muchas características que pues a la mujer dicen, ay, pues no, eres muy sentimental, las mujeres siempre tenemos que estar demostrando que sabemos. Hasta en el movimiento feminista, cuando los hombres nos atacan y nos dicen, ay, es que a ver, dime cuándo pasó eso. Y entonces es así como de, pues investiga, ¿no? No tenemos por qué estar diciéndole todos los acontecimientos históricos del feminismo y de la lucha de las mujeres, ¿no? No podemos pasarnos la vida educándolos y demostrándoles que sabemos. Más sin en cambio, pues ellos se asume como nato la inteligencia y el liderazgo. Bueno, una de las teorías que más ha movido a los movimientos feministas últimamente no solamente es el derecho al trabajo, sino que la igualdad sustantiva en verdad se lleve a la práctica, porque no es lo mismo nada más tenerlo ahí y decir, ay, qué bonita es nuestra ley sí es muy bonita, pero pues de nada sirve si la tenemos nada más ahí, ¿no? Y en la vida social práctica, pues no tenemos ni la mitad de lo que está pasando ahí. Una de esas teorías son los suelos pegajosos. Esta es la que retiene a las mujeres en determinados puntos de trabajo. Es como, por ejemplo, yo ahorita soy directora de juventud. Digamos que por otras circunstancias, mi familia, mi esposo, mis hijos, no puedo moverme, no puedo dedicar espacio o tiempos para seguir preparándome, para poder salir a pedir un escalafón de mi puesto, ¿no? Porque tengo todo eso atrás, atender a mi esposo, tareas, hacer comida, limpieza, ¿no? Se dice que las mujeres sí pueden participar al mismo nivel que los hombres, pero pues sabemos que no es lo mismo todas las tareas que yo llego a hacer después del trabajo a las que mi esposo llega y pues no hace, ¿no? Que ya están listas, que nada más él llega a descansar. No es la misma, por eso es que se llama suelos pegajosos o pisos pegajosos. El techo de cristal. El techo de cristal es una barrera invisible que vemos arriba de nuestra cabeza y nos dice, sí puedes aspirar, es como si tuvieras un vidrio arriba y vieras tú hacia arriba y dices, pues sí, o sea, sí puedo llegar a ser secretaria, ¿no? Sí puedo, pero tienes algo que te impide que avances, que te dice, no, pues no puedes. ¿Y por qué? Porque son las construcciones arraigadas a las cuales nos enfrentamos, ¿no? Igual las mujeres deben de quedarse en la casa, las mujeres no son capaces, las mujeres que luchan tanto por tener un empleo se quedan solteronas, las mujeres así nunca van a encontrar a un hombre que las quiera, porque a los hombres no les gusta que las manden, que los manden, ¿no? Entonces, son diferentes cuestiones, ¿no? Y tú estás enfocada en decir, voy a ser secretaria, pero todo lo que te dice atrás, la sociedad, pues no, te hace mirarlo, pero como tal, ese techo de cristal que tienes arriba no te deja seguir avanzando. Pero por todas las construcciones sociales a las cuales vamos, con las que vamos creciendo las mujeres. La siguiente, por favor. La fuga de mujeres, algo muy importantísimo. El porcentaje de mujeres que hay en puestos de poder, en puestos ejecutivos, en puestos de dirección. ¿Cuántos? Ustedes sabrán, yo no conozco cómo trabajan, cuántas directoras hay, cuántas jefas de oficina hay, cuántas secretarias hay, cuántas, no sé, directoras, ¿no? Ejecutivas hay arriba. Solamente cada quien desde su trinchera sabe en verdad, ¿no? A mí me pasa y yo lo voy a decir, ¿no? Yo soy directora de juventud. Aquí en el Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, la Secretaría del Bienestar está conformada por 7 direcciones. De esas 7 direcciones, cuando inició la administración solo éramos 2 directoras y todas las demás direcciones son hombres. Hasta ahorita que se sumó una nueva dirección, entonces ya somos 3 directoras, pero aún así todos los demás directores y coordinadores son hombres. Entonces, imagínense a qué me estaba yo enfrentando, a qué me enfrento yo cuando estaba yo sola como directora, ¿no? Bueno, éramos 2. Entonces, si tú quieres participar, obviamente te sientes intimidada por todos los hombres que están ahí.
No es lo mismo a tener representatividad, influencia necesaria para poder predominar, ¿no? Decisiones. No te sientes en confianza porque interiorizadamente tenemos la violencia de que no podemos hablar o irnos atrás de lo que dice el hombre, ¿no? No podemos colocarlo. ¿Qué pasó? Entonces, pues es una circunstancia en la que, pues sí, te da, ¿no? Te da terror porque no te habías enfrentado a una situación sabiendo el contexto que hay de tanto el patriarcado y la violencia, pues obviamente dices, ay, pues no tienes influencia, ¿no? Y si sabes que si todos ellos se ponen de acuerdo, pues te votan a favor de otra cosa, ¿no? Aunque tú estés apresurando, dando otras opiniones, pues no eres tomado en cuenta porque no eres mayoría y no tienes representatividad. Entonces, a eso se refiere a la fuga de mujeres. ¿Cuál decimos? En la teoría, sí, mitad de mujeres, mitad de hombres. La bandera feminista y el movimiento y todos los políticos levantan la mano. Sí, los derechos de las mujeres, pero en realidad en las administraciones, en diferentes puestos de trabajo, en los de salud, en otros lados, sigue predominando la presencia del hombre. Y a mí una vez alguien me lo dijo a mí. Si no hay mujeres es porque no hay mujeres, ¿cómo se llama? No hay mujeres preparadas. Entonces, así como de, ouch, entonces también, aparte estamos siendo invisibilizadas, ¿no? Porque si hay mujeres que no las conozcamos, que no se tenga la apertura de conocer a otras mujeres, es diferente, ¿no? Entonces, esa se refiere a la fuga de mujeres, porque teóricamente los espacios están, pero realmente no podemos hablar sobre de que están las mujeres en la presencia en la. Y la otra es escaleras rotas. Estas mujeres insertan al trabajo laboral, pero además no van avanzando y los escalones se van rompiendo. ¿Por qué se van rompiendo? Porque entre tú vas avanzando ya te vino un problema, ¿no? No tienes a tus hijos, vas avanzando, tu esposo ya te va a dejar porque te dedicas más a trabajo que a tu familia. Tratas de seguir avanzando, horarios laborales pesados, no te pagan lo suficiente, eres explotada, te tratan mal en el trabajo, te ignoran, te discriminan, te dejan de hablar, cositas así, ¿no? Y empieza. Entonces, por más que estén las escaleras y tú estés bien empeñada en subirlas, pues no se puede, porque las escaleras se van rompiendo. Entonces tú sigues quedando igual y es una lucha, así como las escaleras del súper que van desapareciendo, prácticamente es lo mismo. Continuamos. Ok. En 2022 apenas se realizó. Este estudio, les voy a mencionar, se hizo en 2021. Se publicó apenas ahorita en marzo en 2022. El Instituto Mexicano para la Competitividad, ¿no? Este estudio se llamó Con Lupa de Género 2022, en las cuales se encontró que Puebla es de los estados más rezagados en cuestiones de derechos laborales en las mujeres. Que este estudio revela cómo es que en realidad las políticas públicas que están implementando no están sirviendo. Las mujeres siguen en las mismas condiciones o peor. El estudio lanza que México, Ciudad de México, la capital, es la número 1, obviamente, por el desarrollo que tiene la Ciudad de México, el pensamiento y la ideología que ya manejan allá. Y aparte de Puebla ser un estado muy conservador, pues no están funcionando las políticas públicas que se están implementando, ¿no? Se tomaron 18 indicadores, ¿no? En Puebla sí hay muchas mujeres, las mujeres salen más preparadas que los hombres, sí se titulan, tienen maestrías, pero no son insertadas a lo laboral, porque pues si se llegan a casar, uy, no, entonces ya no, si estás casada, no sirves. Si te embarazas, uy, no. No. Eso es un problema para que sigas creciendo. Si decides tener una familia, ¿no? Cual sea la familia. Uy, no, eso no. Hay muchísimas cosas que nos siguen impidiendo entrar al derecho laboral, perdón, a los espacios laborales, porque siempre, aunque seamos más preparadas,
el amiguismo, el patriarcado, el silencio, el pacto que ellos tienen. Es decir, uy, no, si pones a una mujer que sabe más y a un hombre, es que el hombre siempre va a estar enfocado en su trabajo y las mujeres tienen un y mil cosas. Entonces, ¿qué prefieres? Pues al hombre, porque es el que se va a dedicar completamente a su trabajo, mientras que las mujeres tienen que atender otra cosa. Entonces, no. Y bueno, uno de los resultados que a mí me parecieron más interesantes, nada más se los puse aquí. Por ejemplo, del total de la población en el estado de Puebla, el 22.6% de las mujeres ocupadas trabajan más de 48 horas semanales, cosa que es un estándar casi a nivel nacional. El 65.6%, o sea, estamos hablando más de la mitad de las mujeres ocupadas, tienen un ingreso mensual igual o menor a 2 salarios mínimos. Imagínense, el salario mínimo en cuanto está, creo que está en 120, 130, me parece. Imagínense cuánto dinero no es. El dinero que ellas ingresan es poquito. ¿A qué te va a alcanzar? Ni la canasta básica, ni la canasta básica. Se supone que el salario debe de estar compuesto por diferentes cosas, como son el poder pagar clases a tus hijos, ir al médico, comprar la canasta básica, pagar lo necesario para la vivienda, pero pues con unos 230 pesos menos al día, pues no es suficiente, más para las mujeres que son autosuficientes y tienen que salir a trabajar y dejar sus hijos con su mamá, su tía o alguien que los apoye, ¿no? No es suficiente. El 20% de las presidencias municipales son encabezadas por mujeres. Imagínense, en el municipio de Izúcar tenemos 206 municipios, si no me equivoco, 206. De los 206, solamente el 20% son mujeres. Entonces, estamos hablando igual, la participación de la mujer en la vida social y política no se ve clara. Lo tenemos en la ley, pero la participación sigue siendo mínima. El 18.6% de las emprendedoras en la formalidad. Solamente 18.6% de mujeres emprendedoras se encuentran formalizadas, ¿no? Pagan impuestos, su predial, la red de su local, todo. Y todas las demás no. ¿Por qué? Diferentes circunstancias, ¿no? Obviamente que pagar los impuestos genera un ingreso menos para la familia. Entonces, sí está un poquito complicado. Puebla tiene que trabajar muchísimo porque pues no podemos seguir nada más con las políticas públicas y que Puebla avanza y con el discurso si en verdad en la gente no lo vemos. Y creo que cada uno de nosotros lo ve en las calles, en sus casas, ¿no? ¿Cuántas de sus familiares, mujeres, tiene un trabajo formal donde se le paga, pues ya no digan lo mejor, pero pues hay más o menos, ¿no? Cada quien sabe perfectamente cómo es su círculo social y entonces dices, ouch, sí estamos mal, ¿no? La mayoría de mis compañeras que nos graduamos, pues, ¿cuántas, no? Están teniendo un trabajo formal bien remunerado con todos los derechos establecidos en la ley. Siguiente, por favor. Ok, nos vamos a ir un poquito más a lo de la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo es creada para establecer los ámbitos laborales en los cuales se va a desarrollar el patrón y los trabajadores, la manera en la que van a ser las obligaciones y los derechos de cada parte, no solamente la de los trabajadores, también la de los patrones, ¿no? Esta se refiere estrictamente a lo laboral. La Ley Federal de Trabajo estipula derechos, bueno, desde un inicio, ¿no? ¿Cuáles son las relaciones laborales? Los sujetos de la relación laboral es patrón, trabajador y la empresa, en todo caso, aunque sea trabajo colectivo. Son los sujetos de derechos, ¿no? De obligaciones y responsabilidades mutuas. La Ley Federal de Trabajo te estipula cómo debe de estar formado tu salario. Ahora, nuestro salario en verdad está conformado como la Ley Federal de Trabajo, pues eso sí, quién sabe, ¿no? Porque yo ni siquiera sé. Pero bueno, la Ley Federal del Trabajo te dice cómo se conforman las jornadas. Mixta, diurna, por obra, por tiempo,
te establece cómo va a ser el salario también, cómo se debe de pagar el salario, cuáles son tus derechos y obligaciones. Tienes derecho a un día de descanso por 6 de trabajo. ¿Cuántos días tienes para al año de vacaciones? Y te explica todo, hasta los procesos a los cuales el trabajador o el patrón pueden acceder para poder proteger sus derechos, obviamente. Siguiente, por favor. Esa, el trabajo de las mujeres. Según nuestra Ley Federal del Trabajo, toda la ley debe de aplicarse igualmente para hombres y para mujeres. Pero tenemos un apartado que dice, las mujeres disfrutarán de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones que los hombres. Se garantiza que se establecerá en lo general y específicamente en función de la protección de los trabajadoras y trabajadores con responsabilidades familiares, asegurando la igualdad de trato y oportunidades. Ya cada una de nosotras o nosotros podrá preguntarse o decir, ¿a poco sí? ¿No? Cuestionarnos un poquito a veces es necesario para ver en qué tipo de burbuja estamos cada uno de nosotros, ¿no? A veces creamos una burbuja en las cuales decimos, ay, no, pues está todo bien en mi trabajo, esto y el otro, pero ¿realmente estamos bien o solamente estamos ignorándolos porque el problema no nos está afectando o porque simplemente lo tenemos interiorizado y no nos damos cuenta? La otra, durante el estado de gestación o lactancia, tendrá derecho a la mujer a que no se ponga en peligro su salud, ni que sufran perjuicio en el salario, prestaciones y derechos, cuando las mujeres están lactando. Muchas personas siguen diciendo que este es un privilegio que tienen las mujeres, de irse a sus casas cuando ellas están embarazadas. Pues no es un privilegio, ¿no? Obviamente te tienen que cuidar del producto, y de su vida, porque cualquier cosa que le pueda pasar al producto puede perjudicarle a ella también, ¿no? Muchos siguen diciendo que es un privilegio, pero por eso es que ya se legisló y ahora a los hombres se les da 10 días después de que nace su hijo para que puedan convivir con él, cosa que, bueno, vamos avanzando, que para que los hombres también convivan con sus esposas, con sus hijos, y vayamos trabajando más lo que es el trabajo mutuo con las familias. Continuamos. Otro, ya no les proponerles artículo por artículo, creo que esos eran los más principales, ¿no? Porque son las dos primeras cosas a las cuales las mujeres nos enfrentamos. El derecho a trabajar, que se nos pague de la manera igualitaria que a los hombres, y el otro, obviamente, por nuestra situación biológica, el quedar embarazadas, ¿no? Que nuestros derechos no se vulneren por el hecho de nosotros decidir tener una familia. Y otros de los derechos para las madres trabajadoras es, pues obviamente ya se los ha comentado, durante el embarazo no pueden realizar esfuerzos considerables, o sea, no pueden estar en lugares peligrosos que puedan afectarle. Disfrutarán de 6 semanas anteriores y 6 posteriores al parto. En caso de adopción de un infante, disfrutarán del descanso de 6 semanas con goce de sueldo y los servicios de guardería infantil se presentarán por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahí también hay una pequeña controversia porque a veces las instituciones no tienen los espacios. Tienes el derecho, claro, pero no lo tienes si es que no estás dado de alta. Si tu patrón no te da dado de alta como parte del seguro que él debe de cubrir para sus trabajadores, como derecho a ambiente en el Instituto Mexicano de la Juventud, pues el Instituto Mexicano del Seguro Social, perdón, estoy tan metida en mi trabajo que ya sueño con el Instituto Poblano de la Juventud. Y bueno, regresando al Instituto Mexicano del Seguro Social, obviamente que si tú no estás dada de alta en el seguro, pues tampoco estás, eres beneficiada por los derechos, ¿no? Y esos te traen diferentes derechos, ¿no? Como la composición de tu aguinaldo, atención médica, la guardería infantil, más aparte el empezar a ir ahorrando para tu jubilación, tener participación en ¿cómo se llama? No me acuerdo, en lo de las casas, ya no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, o sea, no tienes tantos derechos, es como si no contaras económicamente.
Entonces, bueno, eso ya depende de cada empresa. Siguiente. Las trabajadoras en el hogar. Bueno, como saben, ya se los había yo comentado, ¿no? Las trabajadoras en el hogar son las mismas a las que se les domina, ándale, el Infonavit. Ahí se mero. Las personas trabajadoras del hogar son las mismas que a las que les llamamos trabajadoras domésticas, ¿no? Que son aquellas en las que de manera remunerada se realizan actividades de cuidados, aseo, asistencia o cualquier otra actividad inherente al hogar. Como se los decía, las mujeres que se dedican a atender las familias de otras mujeres, pues se le hacen de enfermera, de maestras, de cocineras, de reposteras, de psicólogas, le hacen de todo. Y su salario, pues no es correspondiente a todo lo que ellos hacen, porque normalmente la mayoría de las mujeres que cría a otros niños de otras familias, pues es una chamba más grande, llegan desde temprano y se van hasta en la noche, ¿no? Más aparte, no solamente atender al niño, los quehaceres, la comida, lavar trastes, lavar ropa, pues es muchísimo. Y aparte, obviamente, pues la consecuencia de no poder pasar parte de tiempo con su familia. Y bueno, en este lado encontramos que las personas trabajadoras del hogar que trabajan con una persona empleada residirán en el domicilio donde realice sus actividades. O las personas son personas trabajadoras del hogar que trabajen para una persona empleadora y que no residan en el domicilio. Como eso ya lo sabemos, hay muchas que viven contigo toda la semana y fin de semana se van con su familia. O nada más vienen todos los días y se van, todos los días y se van. Todo dependiendo obviamente de las condiciones laborales que desde un inicio se implementen. Las relaciones laborales, como se les decía, patrón, trabajador. Y también patrón, trabajador, y aparte del tipo de contrato con el que ingreses, ¿no? Si es un contrato colectivo, un contrato del trabajo, un contrato individual o un contrato verbal. Mucha gente piensa que porque solamente llegaron así a trabajar y no les dieron contrato como tal, pues no existe relación laboral. Claro que existe relación laboral, porque por algo estás yendo a trabajar ahí de cierta hora, ¿no? Pero bueno, eso ya tocará comprobarlo a través de un juicio en caso de que llegara a ser el momento en el que ustedes se enfrenten, ¿no? Bueno, ya, eso será todo. Esas son mis redes sociales, por si quieren mandarme un mensaje, seguir mis páginas o los contenidos que realizamos. Normalmente tratamos de llevar siempre mensajes de informativos hacia las mujeres, dar reflexiones en las páginas y siempre como que trato de estar en contacto con los acontecimientos que van sucediendo en el día al día. Espero que esta información que les haya ayudado les haya servido. Me dicen que hay comentarios. No sé si me los van a leer o yo los leo. Preguntas. Ok, vamos a las preguntas. Citlali, yo tengo una pregunta. Claro. Tiene que ver obviamente con el enfoque de género que has venido manejando a lo largo de la presentación. Mira, un hombre que estaba aquí en la audiencia le surgió una duda enorme respecto a tu nombre de la campaña Menstruación en las calles. No sé por qué le causó tanta duda, pero me gustaría que si puedes compartirnos aquí brevemente de qué trató la campaña, te lo agradecería mucho. Claro, la campaña de menstruación en las calles derivó de una noticia que se hizo viral sobre una mujer en situación de calle que estaba teniendo su periodo menstrual, ¿no? Entonces ahí es donde dices, oye, pues sí es cierto, las mujeres en situación de calle, aquellas que vemos pidiendo dinero, que les regalen algo, son personas con derechos y ella tiene derecho a la salud. ¿Y qué implica el derecho a la salud? El derecho a tener el material necesario por la situación biológica que tienen las mujeres, que es la menstruación, ¿no? Por eso es que se empezó a realizar la campaña Menstruación en las calles, porque todas las mujeres, sea cual sea nuestro contexto social y económico, tenemos derecho a tener acceso a todo ese tipo de productos por la necesidad que nosotras tenemos. Salimos a hacer hemos
realizado la campaña aquí en Izúcar, en las cuales pusimos centros de acopio, nos donaron toallas sanitarias y una de las cosas que también se buscaba enfocar con eso era el hecho de que la menstruación dejara de ser un tabú, ¿no? Porque ¿qué pasaba en la secundaria, no? Y yo me acuerdo, o en la universidad incluso, es que estoy menstruando. Entonces iban y compraban su toalla y la toalla se las daban envueltas en una bolsa negra, en una bolsa de papel donde no se viera. Nadie podía enterarse que estabas menstruando porque sentían vergüenza, cosa que no se debería de sentir vergüenza sobre el cuerpo de las mujeres. Por eso es que se empezó a realizar la campaña de menstruación en las calles, en visibilizar el hecho de que las mujeres tenemos una condición necesaria que debe de ser atendida y que no debe de ser cuestión de privilegios de poder o no acceder a este tipo de productos. Además, ¿qué consecuencias tuvo menstruación en las calles? Menstruación en las calles no solamente fue a nivel estado, fue a nivel nacional, donde otros estados empezaron a replicarlo. ¿Y qué pasó? Llegó al Congreso de la Unión y se quitó el IVA a los productos de higiene menstrual para que todas las mujeres empezáramos a tener el derecho a poder tenerlos, ¿no? Porque ¿cuánto te cuesta un paquete de toallas? ¿No? Y no todas las mujeres lo tienen. Les acabo de comentar en cuánto consiste el salario que tiene la mujer, ¿no? ¿Cuánto decía? 2 salarios mínimos. 2 salarios mínimos más aparte, auméntale el comprar productos porque no es un privilegio. Mucha gente está diciendo, ay, es que es un privilegio que gozan las mujeres y que ahorita quieren que se les descuenten eso y después, a ver, a los hombres no se nos descuentan el gel o el desodorante porque no es una necesidad biológica que ellos tengan. Nosotras sí. Y no es un privilegio. Es cuestión de darnos cuenta que estamos en diferentes condiciones, ¿no? Dicen, los hombres y las mujeres deben de ser iguales. Pues sí, teóricamente en la legislación, pero físicamente no somos iguales. Tenemos necesidades diferentes y la menstruación es una de las que las mujeres tienen que pasar mes con mes y aparte comprar los productos. Por eso se hizo la campaña de menstruación en las calles. Bien, Citlali, tenemos una pregunta por parte de David Olmos. ¿Cuáles han sido las nuevas jurisprudencias que ha emitido la Corte en cuanto a los derechos laborales de las mujeres o algunos decretos? En cuestiones de derechos laborales, siempre lo ha dicho el magistrado Arturo, parece que sí es Arturo, no recuerdo bien su nombre, Arturo Saldívar, me parece que es el nombre del magistrado. Él siempre ha tenido una idea muy progresista a favor de los derechos de las mujeres y siempre yo he escuchado, porque yo más me he relacionado con lo que es el derecho de las mujeres a la educación y a la salud, ¿no? Siempre se ha pugnado porque las mujeres tengan las mejores oportunidades laborales, como fue ahorita el poner ¿cómo se llama? La paridad, la cuota género en el derecho laboral, en el derecho político de la participación de las mujeres, ¿no? La cuota de género es que todos los partidos deberían de poner mitad de lugares para mujeres, mitad para hombres, dependiendo también obviamente del sorteo que se hace para designar a hombre o mujer y de ahí ir designando los lugares. Entonces, creo que desde la administración pública se debe de estar pugnando siempre por el derecho igualitario de las mujeres en la participación política, porque al hablar de participación política hablas obviamente de las oportunidades de las mujeres a acceder a espacios laborales en los cuales ellas puedan trabajar e incidir socialmente en la vida pública y social de la cual siempre hemos pues sido encerradas en la vida privada, ¿no? Bien, Citlali, muchas gracias mira, tenemos otro. Excelente presentación. Esperemos que gracias al manejo de la información tan clara que se tuvo del tema, se puedan hacer un poco más de conciencia sobre el tema en todos los espacios laborales, comenzando, claro, con cada individuo masculino. Bueno, yo sí te quiero hacer un comentario. Indudablemente que vivimos en una sociedad machista, pero fomentada por las mismas mujeres. Yo soy mamá de 3 varones y créeme que a mí sí, con orgullo puedo decir que los varones de mi casa respetan a sus mujeres y respetan a las mujeres que les rodean.
pero no todas hacemos lo mismo. Comentamos el que el joven no puede meter la mano en la cocina, no puede tender la cama, no puede esto, no puede aquello porque es hombre. Y si tienes hombres y mujeres en casa, pues la pobre hija o la pobre nuera es la que se chuta el quehacer de toda la casa. Entonces, ¿quiénes somos las que fomentamos eso? Las mujeres. Ay, no, mi vida, tú no metas las manos en la cocina, que lo haga tu hermana. Ay, no, mi vida, tú no hagas aquello, no, que lo haga fulanito, ¿no? Entonces, las mujeres somos culpables en gran parte de lo que está pasando en nuestra situación social en México, especialmente hoy día. Habemos mamás consentidoras de muchas conductas, no puedo decir reprobables, pero de muchas conductas que están enfermando a la sociedad. No importa que seas quien seas, yo tengo la certeza de que hombres y mujeres tenemos que saber pisar, aunque se nos quemen los huevos, aunque se nos queme el agua, tenemos que entrar a la cocina, hombres y mujeres. Hombres y mujeres tenemos que planchar, hombres y mujeres tenemos que lavar, sí. Hombres y mujeres tenemos que cuidar a los hijos, porque los dos los hicimos. Pero pues mientras las mujeres seamos conformistas en muchos temas, creo que vamos a seguir abonando a que la sociedad siga enferma. Si hay gente que abusa de mujeres en la calle, inclusive niñas, pues nosotros los criamos y los echamos a la calle. O por definitiva, yo creo que ni nos ocupamos de los hijos, ¿no? Yo te puedo decir que antes existía la hora de la comida. Nos sentábamos 2, 3 de la tarde en casa, familiar. ¿Y qué te pasó? ¿Y qué hiciste? ¿Y cómo te fue? ¿No? Hoy día, si te llegas a sentar a la mesa, te sientes con el teléfono. Aunque esté llena de familia, ¿sí? Te sientes con el teléfono. Entonces, muchas actitudes y muchas cuestiones que se han... Estaba yo observando que mencionaste que hay jurisprudencia desde 1972. Si hacemos cuentas de la fecha 72 al 2022, casi son 50 años. En 50 años no hemos cambiado nada. O sea, seguimos en lo mismo. Los derechos laborales ahí están en el papel, pero también muchas mujeres, pues, solapamos algunas situaciones, ¿no? Entonces, también te puedo decir que hay mujeres que pisamos a otras mujeres, ¿no? Que ya vemos que van a crecer y las pisamos, las aplastamos, les ponemos el pie. Entonces, seamos solidarias entre mujeres, principalmente, ¿sí? Ayudémonos unas a otras. Si hoy me tocó quedarme a apoyarte, a empujar para que subas, pues hay que hacerlo con muy buen carácter. Si me tocó que mañana o pasado mañana, pues tú me tengas que empujar para arriba, pues órale, ¿no? Pero si ya te voy a ver que eres mi amiguis y yo misma te entrego a que te violen, eres mi amiguis y yo misma te entrego a que te rapten, pues entonces ¿de qué estamos hablando, no? Entonces, queremos derechos y igualdad de género, pero pues me molesta que en el bus el chico vaya sentado y yo vaya parada. Y voy murmurando y voy diciendo cosas que no son. Entonces, ¿dónde está la igualdad que estamos fomentando, no? A lo mejor el chico vino de 12, 14 horas de trabajar y se sentó y le tocó el lugar y se quedó dormido, ¿no? Entonces, seamos igualitarios en todo, no nada más en algunas cosas. Y qué bueno por la campaña que hiciste acerca de la situación de las toallas sanitarias para las mujeres en condición de calle, te felicito. Que haya dado fruto en cuanto al quitarle el IVA al producto, pues también te felicito, ¿no? Porque pues somos uso constante de pañales y toallas sanitarias hasta que se nos vaya la bendita menstruación. Y ya vemos personas, o habíamos personas que usábamos toalla sanitaria no por unos 3, 4 días, sino hasta por 20 días, ¿no? Entonces, esa es una situación que sí debemos aplaudir, que sí las mujeres nos debemos unir para decir, oye, pues dame facilidades para que yo pueda usar una toalla sanitaria que en verdad me apoye a estar limpia y sana en mis periodos. Eso sí te lo aplaudo, ¿no? Entonces, situaciones como estas, mis respetos, Citlali, que haya chicas a tu edad que estén pensando en el bienestar femenino, ¿no? Pero sí te digo, ese es mi comentario, habría muchas cosas más, pero pues pensar entre mujeres, ¿qué vamos a abonar bueno? Y dejar de criticar y de señalarnos, hacer más. Yo pienso que si las mujeres nos unimos y hacemos, vamos a cambiar más situaciones que si nada más hablamos, ¿no? Entonces, levantamos la mano y decir, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo en tal cosa. Y ya por lo menos me escucharon, aunque me digan, tú cállate, ¿no? Pero ya me escucharon. Entonces, levantemos la mano y hacemos también la voz de decir, aquí estamos. Y yo te pediría en el futuro, si alguna vez tú tienes alguna
campaña similar a la que hiciste, invita a Agrosur Internacional. Con nosotros tienes un apoyo para que las mujeres sigamos adelante. Sí, me anoto. En cuestiones de hacer valer los derechos en buena lid a las mujeres. O sea, yo eso sí te apoyaría mucho. Agrosur Internacional también te apoyaría. SMS Corporativo México también. Entonces, pues aquí están abiertas las puertas para todas las mujeres que quieran salir adelante. Te comento también que tuvimos apenas un taller de estilismo para fomentar que las mujeres tengan una herramienta de trabajo en casa, porque a veces el dejar a los hijos es difícil. A ver, si haces cuentas, me voy a salir a hacer, no sé, el aseo de la calle, de la casa de X fulanito, y dejo a mis hijos y voy a equilatar cuánto voy a ganar por dejar a mis hijos, pues mejor me quedo en casa, ¿no? Pero el ingreso hace falta. Entonces, si tienes la habilidad de cortar el cabello, de saber peinar, de saber maquillar bonito, y estás en tu casa, le echas un ojo a tus hijos y haces dinero, ¿no? Apoyas a la economía de tu familia. Por eso es que nosotros estamos haciendo y fomentando talleres de ese tipo, de cómo te puedes autoemplear como mujer sin desatender a lo mejor tu casa o sin dejar mucho tiempo solos a los niños, etc, etc, etc. Entonces, pues te vamos a hacer llegar vía electrónica el reconocimiento por tu participación. Muchas gracias a todos los que se conectaron a la plática del día de hoy. Creo que aprendimos mucho. Y Citlali, cuenta con nosotros. Muy agradecida por tu participación. Pues muchísimas gracias por la invitación y cuando gusten, pues aquí podría, yo con mucho gusto les comparto un poquito más de lo que conozco, de lo que sé. Y pues gracias, Claudia, por haberme tomado en cuenta, en consideración para este espacio, y agradezco muchísimo, Carmen, por las palabras que me diste. Vamos a tomar en cuenta muchísimo el poder trabajar en conjunto a favor de las mujeres y que haya instituciones en las que tú estás, en las que tú conoces, en las que tú diriges, que puedan sumarse, pues adelante. Entre más, pues mejor. Ayudamos y colaboramos y hacemos un impacto más grande a favor siempre de las mujeres. Yo les agradezco muchísimo a todos los que estuvieron aquí. Gracias por sus preguntas, por sus comentarios. Si tienen alguna duda, algún comentario, igual me lo pueden hacer llegar a través de mis redes sociales. Y pues con mucho gusto siempre les voy a estar atendiendo. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Igualmente, hasta luego. Buenas tardes.